pero por un tema con el que desafortunadamente pues despertamos todos los días desde que pues el feminicidio fue tipificado a nivel nacional, a nivel local en el Congreso. Pues hoy en día pues amanecemos todos los días con esas noticias lamentables y yo agradezco el interés de este grupo, si bien por todos los temas sociales, por todos los temas de interés de la ciudad, del estado, del país, que hayan pues tenido este interés por abordar este tema específicamente del feminicidio o en su contexto lo que es violencia feminicida, que más o menos ahorita les vamos a compartir qué es lo que contiene o qué es lo que conlleva, ¿no?, la violencia feminicida y no solamente específicamente el feminicidio. Entonces, si avanzamos, vamos a dividirlo en los antecedentes de lo que es la violencia feminicida, la definición para poderla diferenciar un poquito pues de lo que es el tipo penal de feminicidio y en sí todo el contexto de violencia feminicida, alguna referencia del marco legal para que también la tengamos ubicada donde está pues respaldada en la ley, algunos indicadores tanto nacionales de los últimos años, de 2018 al 24, a lo que va del 24, y pues específicamente lo que va de este semestre del 2024 en Baja California. Lo que es la alerta de violencia de género, que es un mecanismo que está instalado en Baja California justamente por los altos índices de feminicidio, y un poco de análisis de casos, de algunas referencias de casos para comprender lo que están viendo las víctimas o lo que vieron las víctimas directas del feminicidio. Si avanzamos un poco con los antecedentes, como referente en México, adelante, como referente en México, no sé si recuerdan, yo creo que sí recordamos en los 90s, el caso de las muertas de Juárez, ¿no?, que fue muy sonado en todo el país, fue de los primeros indicios, ¿no?, que veíamos a nivel nacional de lo que era ese fenómeno del feminicidio, conocido como caso González y otras, y el campo algodonero en Chihuahua. Después, justamente derivado de este caso, a nivel internacional hubo un par de fallos que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual condena al Estado mexicano por la negligencia en cuanto a estos casos que se dieron, en este caso el de Chihuahua y otro de Guerrero, de dos mujeres, una mujer y una niña, en el que desafortunadamente, bueno, pues México es condenado por justamente la negligencia, por no solamente lo que estaba viviéndose en el estado y en el país, sino por pues la falta de justicia, ¿no?, de acceso a la justicia para las víctimas, donde pues prácticamente hubo impunidad, ¿no? Bueno, de ahí la definición de lo que es feminicidio, que es, pues la precursora fue Marcela Lagarde, diputada federal en su momento, y tipificado pues actualmente en el artículo 325 en el 2012 a nivel nacional, y bueno, pues ya localmente en el artículo 129 del Código Penal de Baja California, el cual pues ha sufrido pues algunas modificaciones, la más importante pues fue en 2020, que es como está actualmente el tipo penal, y las últimas recientemente en abril de este año, con algunas reformas pues importantes para potencializar o para de alguna manera establecer algunos agravantes dentro del tipo penal. Y bueno, como referencia también les menciono, existe un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres, que también fue emitido en 2014 y que es en el cual se tienen que basar todos los estados para darle seguimiento a las investigaciones de todas las muertes violentas de mujeres, ya sea incluso los suicidios o aunque fueran determinados como homicidios culposos incluso, siendo siempre que haya lesiones, que haya una violencia evidente, se tienen que investigar bajo este protocolo, bajo este modelo, y que bueno, más adelante vamos a abordar específicamente qué es lo que pasa en Baja California con respecto a la aplicación de este protocolo. Adelante. En la definición avanzamos, pues aquí está muy clara, la tenemos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Violencia feminicida en sí es la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos, privados, conformados por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muertes violentas de mujeres. Como ven, aquí lo habla como un contexto, no solamente es el homicidio, sino es una serie de actos que violentan los derechos de las mujeres y que incluso pueden ser no solamente cometido por el agresor que comete este delito, sino también por el mismo Estado al momento de que haya impunidad en esos casos, ¿no? Y bueno, en Baja California lo tenemos en el artículo 19 de la misma ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Baja California. Avanzamos. En el marco legal, bueno, pues aquí está el Código Penal. Aquí podemos ver tanto el artículo 325 del Código Federal y del local, y específicamente aquí ya hablamos del feminicidio, ya no de lo que es la violencia feminicida. Aquí el feminicidio como tipo penal, que específicamente es quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Aquí está exactamente la diferencia con el homicidio, porque a veces pudiéramos cuestionarnos por qué feminicidio, si tenemos el delito de homicidio, cuáles son las diferencias y por qué la importancia de que también abordemos el feminicidio como tal, y tiene que ver justamente con eso, porque es el homicidio a una mujer y es por una razón de género. ¿Y cuáles razones de género son? Bueno, hay 8 fracciones que establece la ley, entre los cuales es la violencia sexual, que haya habido lesiones o amenazas previas, que haya habido antecedentes de violencia, ¿no? De violencia familiar en la pareja, que haya habido una relación afectiva o de consanguinidad o de afinidad entre la víctima y el agresor, e incluso que haya habido privación previa de la libertad. Esto es que pues haya sido sustraída, desaparecida, como es muy común escuchar hoy en día a las mujeres y hombres también, pero mujeres principalmente desaparecidas, y que bueno, posteriormente aparecen sin vida, ¿no? En este caso pudiéramos estar hablando de un posible feminicidio. Avanzamos en los indicadores, y aquí pues vamos a pasar ya los datos. A lo mejor no van a alcanzar a distinguir la información aquí en la pantalla, pero pues es importante referir. Esta gráfica se refiere al periodo del 2018, diciembre de 2018 a mayo del 2024. Esto es prácticamente lo que va del sexenio actual, y establece los 5 delitos que están considerados dentro de la violencia feminicida. Además del feminicidio, bueno, es el homicidio doloso contra las mujeres, las violaciones, las lesiones dolosas y la violencia familiar. Y ahí podemos ver que en el ranking de los, se hizo un ranking a nivel nacional de los 32 estados, 32 estados actualmente, y de los cuales pues prácticamente Baja California aparecemos en el ranking 5 en feminicidios, como alcanzamos a distinguir ahí, en homicidios dolosos en el ranking 4, en violaciones en el 9, en lesiones dolosas en el 11 y en violencia familiar en el número 8. Esto hablando del ranking de entidades federativas. Y avanzamos y nos vamos específicamente a Tijuana, que dentro del ranking, pues, y dentro de Baja California, Tijuana pues, es el que ha representado más feminicidios. Ese mismo ranking se hizo entre 50 ciudades a nivel nacional, las 50 ciudades que mayor representación de delitos relacionados con la violencia feminicida ha reportado. Y dentro de esos 50, Tijuana aparece en el número 6 en feminicidios en este periodo de tiempo de esto prácticamente el sexenio. Homicidios dolosos aparecemos en el 38, en violación en el 7, en lesiones dolosas en el número 8 y en violencia familiar en el número 2. Entonces, esto es el ranking del estado, de los estados, y el ranking de los 50 municipios que les comento, dentro de los cuales pues están casi todos los municipios de Baja California y Tijuana específicamente dentro de los primeros lugares. Ahorita más adelante vamos a ver cifras específicamente de este año, donde vemos cómo Tijuana está escalando en el ranking de la violencia feminicida o del feminicidio en específico.
En esta tabla que ven aquí, como ven, es información justo de la Secretaría de Seguridad Pública, son datos del mismo gobierno, también del mismo periodo del 2018 al 2024. Y aquí lo que vamos a ver son los municipios, las ciudades, dentro de esas 50 ciudades, cuáles son las ciudades que aparecen como los primeros 5 municipios que tienen las cifras más altas en los delitos que integran la violencia feminicida. Y vemos ahí que en donde vemos la tabla de feminicidio aparece Ciudad Juárez, luego Culiacán, luego Iztapalapa, luego Tijuana y Monterrey. Y esto es, Tijuana aparece en los 5 municipios con mayores tasas de delitos a nivel nacional dentro de esos 50 prioritarios. Luego homicidios de mujeres es Atlacomulco, Tijuana otra vez, Ciudad Juárez, Celaya, Colima. Luego nos vamos a violaciones, Ciudad Juárez en primer lugar, Benito Juárez de Quintana Roo, Tijuana otra vez, Chihuahua y San Luis Potosí. Lesiones dolosas, nos vamos a la tabla, a la cuarta columna, y aparece Ecatepec del Estado de México, León, Guanajuato, Naucalpan de Juárez, Ciudad Juárez, Mexicali, Baja California en el 5.º lugar. Ahí no está Tijuana, pero aparece Mexicali. Y en violencia familiar aparece Ciudad Juárez, Iztapalapa, Tijuana, otra vez, Mexicali en el 4.º lugar y Gustavo Madero de la Ciudad de México. Entonces, como ven, Tijuana aparece prácticamente en el ranking de los primeros 5 municipios en 4 de los delitos que estamos mencionando, y en uno en el cual no aparece, aparece Mexicali. Esto es Baja California, pues prácticamente aparece en las estadísticas principales de esta problemática a nivel nacional. Si avanzamos, pues podemos ver que aquí estamos hablando ya específicamente de los feminicidios. Y bueno, pues aquí desafortunadamente no se alcanza a distinguir, pero les comento que en el primer rango que aparece son los 14 municipios que comprenden el 53% de los feminicidios en todo el país. Esos 14 municipios está concentrado la gran problemática de feminicidios a nivel nacional, y nosotros aparecemos en el número 4 de este rango que vemos aquí, como ciudad, no como estado, sí como ciudad. Posteriormente nos avanzamos, aquí cerramos la parte que tiene que ver con lo que es el índice de violencia feminicida, estos 5 delitos a nivel nacional, y el contexto de cómo Baja California, como Tijuana, aparece prácticamente en todos los escenarios, desafortunadamente. Aquí ya vamos a enfocarnos en este año, 2024. A nivel nacional hay un órgano de gobierno, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cada mes publica en su página de la Secretaría de Gobernación los índices de delitos reportados por las áreas de seguridad pública de los estados y por las fiscalías de los estados. Aquí, como pueden ver, pues nosotros como estado nos encontramos hoy en el 8.º lugar nacional. Y este número, a lo mejor, pues no estamos en el primero, en el segundo, estamos en el 8. Sin embargo, aquí lo que quisiera resaltar es que en los años pasados, en el cierre del 2023, en el cierre del 2022, cerramos con una cantidad similar a la que ahorita ya llevamos en Baja California solamente en el primer semestre. Estamos duplicando las cifras de feminicidio. Estábamos en el lugar 15 en los años pasados, estábamos en el lugar 18 en los 2 años anteriores, y hoy hemos pasado al lugar 8. Esto no se está erradicando, no se está disminuyendo, al contrario, estamos subiendo en los índices de feminicidios. Y hay una tabla que ahorita les voy a presentar, pero bueno, prácticamente todos los municipios de Baja California nos encontramos en lo que respecta a este año en la lista de los 100 municipios con más feminicidios en el país. 4 de los 7 municipios de Baja California nos encontramos en esa lista, que es Tijuana en primer lugar, enseguida Ensenada, es un caso también que estamos hoy, antes era Mexicali, hoy Ensenada está apareciendo con más feminicidios en segundo lugar después de Tijuana, enseguida Mexicali y Playas de Rosarito.
Y en Tijuana, hablando ya de la ciudad, nos encontramos en el segundo lugar nacional, solamente después de Ciudad Juárez, y estar después de Ciudad Juárez, después de que prácticamente fue donde inició, ¿no?, la historia de los feminicidios, pues es que estamos ya en una situación muy delicada que se tiene que atender de manera inmediata. En Tijuana, por ejemplo, en el 2023 estuvimos en el lugar número 5, en el 2022, hace 2 años, cerramos en diciembre con el lugar número 22 en feminicidios. Hoy estamos en el segundo lugar. Esto es del 22, nos fuimos al 5, ahorita estamos en el segundo lugar en lo que va de este semestre del 2024. Si avanzamos en las gráficas, vemos prácticamente los delitos de feminicidio. Pues aquí podemos ver Baja California, no se distingue aquí a lo lejos, pero estamos en el lugar número 8 de esta gráfica, con 18 feminicidios en lo que va de este semestre. Avanzamos y vamos a ver un mapa pues del país para que podamos visualizar cómo se encuentra pues la situación de los feminicidios a nivel nacional. Y bueno, pues prácticamente Baja California podemos ver cómo está pues prácticamente con la mancha en todo nuestro estado, con esta pues delicada situación de lamentables feminicidios. En la siguiente gráfica vamos a ver, no se alcanza a ver, pero bueno, se las vamos a compartir para que la puedan revisar también. Pero bueno, aquí es donde les comento, esa es la lista de los 100 municipios con más feminicidios en el país, en la que les digo que está Tijuana, Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, y ahí el número 1 es Ciudad Juárez y el número 2 es Tijuana. Ahí aparecemos en ese ranking nacional de enero a junio de este año. Las preguntas van al final, ¿no? Ok, entonces si avanzamos en esta presentación, vamos a pasar, aquí ya cerramos con los índices. Hay mucho más información, pero es demasiado, la verdad es que las cifras que publica el mismo gobierno pues sí requieren pues un análisis y una revisión muy a detalle, porque pues somos no solamente los primeros lugares en feminicidios, en violencia familiar, prácticamente en violaciones, en acoso sexual, ya estamos en el primer lugar en acoso. Entonces, pues sí, es importante que lo tengamos claro, porque los feminicidios no llegan solos, no vienen solos, vienen como parte de un contexto de violencia, de una situación pues estructural, donde desafortunadamente pues a las mujeres, la gran diferencia con los homicidios es que a las mujeres el homicidio lo viven de una manera diferente, y tiene que ver pues justamente con la violencia en razón de género, y muchas veces es por la violencia sexual. Esto es, a veces las desaparecen para agredirlas sexualmente, y desafortunadamente el agresor opta por asesinarlas para callarlas. Entonces, pues vamos a pasar a otro tema después de las cifras, ya entendiendo que estamos en una situación como estado pues lamentable. Y vamos a hablarles de lo que es la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género, les comentaba, es un mecanismo que establece la ley, tanto a nivel nacional, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que prácticamente la pueden solicitar organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las comisiones de derechos humanos. En el caso de Baja California, en 2021, hace 3 años, justamente ahora el 25 de junio de este año se cumplieron 3 años de que la Secretaría de Gobernación estableció o decretó en Baja California una alerta de violencia de género. Hoy en día estamos en una alerta de violencia de género que reconoce que estamos en un estado de excepción, donde pues hay violencia contra las mujeres y que específicamente hay violencia feminicida. Pues prácticamente este mecanismo lo integran la Secretaría de Gobernación, el Instituto de la Mujer, el Poder Legislativo, una representación de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras instancias relacionadas con esta problemática.
Ellos se reúnen periódicamente y establecen algunas medidas. En este caso, Baja California, cuando fue decretada la alerta, se establecieron 39 medidas. Dentro de las 39 medidas, establecieron 10 medidas de prevención, 11 medidas de seguridad, 13 medidas de justicia y 5 medidas de reparación del daño. Hoy, pues lo que pudimos analizar hasta 2022, porque debo decirles que en el tema de la alerta de violencia de género, pues sí ha habido opacidad en la información. Hay una página oficial donde podemos revisar los avances de la alerta en cuanto a estas 39 medidas. Y en el último informe, pues bueno, había un avance en 32 de las 39 acciones que están establecidas. Hay un presupuesto, justamente esta alerta es este mecanismo que tiene como objetivo prácticamente que todas estas instancias se volquen a atender esta problemática y la atiendan como una medida emergente, pero desafortunadamente pues hoy vemos que a 3 años de esta alerta de violencia de género, pues no solamente no hemos disminuido en feminicidios y Tijuana y Baja California no ha salido de los rankings de los primeros lugares, sino que seguimos en esos primeros lugares a pesar de que pues hay estas medidas, estas acciones. Hay un presupuesto asignado, el que tenemos aquí el dato del 2022 por Baja California fue de 7 millones, alrededor de 7 millones, que podemos ver ahí aquí la cifra, pero también a nivel nacional esta es una problemática porque este mecanismo que a nivel nacional funciona desde el 2015 y hasta el 2023, teníamos pues la información de que se emitieron 25 alertas en todo el país, en 22 estados que comprendían 643 municipios. Y en esas alertas, desafortunadamente, solamente se ha cumplido el 9% de las medidas establecidas en esas alertas que se han determinado a nivel nacional. Medidas que entre todos esos municipios comprenden 552 medidas, entre las de prevención, justicia, reparación del daño y de seguridad, que podemos ver ahí en donde hablamos de los avances nacionales. Y bueno, pues lamentable que solamente el 9% de las alertas a nivel nacional estén cumpliendo con sus medidas, con la asignación de un presupuesto a nivel nacional de más de 121 millones en el último dato que tuvimos en esa página, en la que desafortunadamente no podemos ver la información actualizada, porque desde el 2022 se publicó el último informe y se dejó de publicar la información de los avances de las instancias y de las medidas que establece esta alerta de violencia de género. Y en Baja California, como referencia, la solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivado de un caso, el caso de Lucero Rubí en San Quintín, una chica que denunció violencia, tenía medidas de protección, detuvieron al agresor, desafortunadamente por corrupción o impunidad, liberan al agresor y lo primero que hace cuando lo liberan pues es ir a asesinar a la chica que lo había denunciado. Y entonces pues este caso fue muy sonado, y a partir de ahí, después de muchas solicitudes de alerta que se habían dado en Baja California, pues bueno, en 2021 se decreta esa alerta y viene la Secretaría de Gobernación Nacional a establecerla en Baja California. También recordamos, ¿no?, cómo fue anunciada esa instalación de esa alerta. Desafortunadamente no se, pues prácticamente se anunció como si fuera un logro, una política pública que había que celebrarse y aplaudirse, cuando lamentablemente era un hecho, era un estado de excepción, donde prácticamente pues el gobierno y todas las instancias que formaban parte de este mecanismo pues tenían que volcarse prácticamente a solucionar la problemática, y no está hoy, 3 años después, lamentando pues más feminicidios en nuestro estado, en nuestra ciudad. Pasando al tema de la alerta de violencia de género, les voy a compartir algunos casos que la Red de Mujeres Unidas por Baja California ha seguido, que pues también algunos nos hemos dado cuenta en los medios de comunicación. Yo creo que seguramente escucharon alguno de los 2 del par que vamos a mencionar, pero quiero referirme a un análisis que hicimos
el año pasado en la red. Si avanzamos. Este análisis, con este QR pueden acceder a él. Es un análisis que hizo la Red de Mujeres Unidas conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Analizamos 51 sentencias del Estado publicadas en la página oficial del Poder Judicial y justamente catalogadas como sentencias con perspectiva de género. Entonces, pues prácticamente hicimos un trabajo de alrededor de 6 meses leyendo cada una de las sentencias y evaluándolas en función de pues prácticamente una lista de cuestionamientos, de preguntas relacionadas con el contexto de los hechos, con la aplicación de la perspectiva de género, de derechos humanos, de normatividad internacional, para identificar si estas sentencias en Baja California efectivamente estaban cumpliendo con la perspectiva de género de acuerdo a los lineamientos que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues desafortunadamente nos encontramos, y adelante podemos ver los datos, que no se cumple con la perspectiva de género, o específicamente en esa sentencia no se cumplió. Esas sentencias fueron analizadas de un periodo, fueron sentencias de un periodo del 2020 a mayo del 2023, y prácticamente en ese periodo esas sentencias no lo cumplían. ¿Qué encontramos en esas sentencias? Bueno, encontramos que en lugar de los hechos de los feminicidios, principalmente eran en sus domicilios o en los domicilios de los agresores. No en la calle, no en un bar, no, como a veces se presume, ¿no? que sucede porque estás en un lugar no recomendado, a horas no recomendadas, ahorita lo vamos a ver aquí, pero fue en sus domicilios, y el 47%, 24 de estas 51 sentencias fue en esos domicilios. De ahí en la vía pública, en otros lugares, sin embargo, principalmente fueron asesinadas en sus domicilios. El horario, prácticamente las mujeres fueron asesinadas de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana en sus domicilios, a la hora prácticamente que ya están resguardadas en sus casas. La relación con los agresores, sus parejas sentimentales, el 94%, 48 de esas 51 sentencias fueron sus parejas sentimentales, ya sea esposos, incluso padres de sus propios hijos, o exparejas que cuando pues rompieron el vínculo prácticamente tuvieron como consecuencia el feminicidio. La relación con los agresores, ya lo mencionamos. Los objetos utilizados principalmente fueron armas punzocortantes, el 35%, el 24% los brazos y las piernas, esto es, la asesinaron a golpes, a patadas o por asfixia en muchos de los casos. Y las razones de género de las que mencionábamos que establece la ley, pues principalmente es el parentesco, esto es por los altos índices de pues prácticamente agresores por parte de sus parejas, las amenazas previas, el 20%, y las mutilaciones, que también aquí, ¿por qué las mutilaciones son una razón de género? Porque es una forma en que se expresa el odio hacia la mujer al momento del asesinato, ¿no? Y de estas sentencias, el 4% tenía medidas de protección y medidas cautelares. Esto es, supuestamente deberían estar contando con la protección de la autoridad y aún así fueron asesinadas. En esos hallazgos encontramos que, de los hallazgos atribuibles a la autoridad, encontramos que seguridad pública, al leer las sentencias, había una nula o una incorrecta aplicación de las órdenes de protección, deficiencia en la imprecisión en el informe policial homologado. Por parte de la Fiscalía General de Baja California, encontramos que el 88%, que eran 45 de las 51 sentencias, habían sido mediante procedimientos abreviados. Esto es, prácticamente en un acuerdo con el agresor, en el cual se le podía reducir la pena hasta el 50%. Y la nula aplicación de los protocolos, del protocolo que les mencionaba al inicio, que fue emitido en 2014 y que todos los estados y todas las fiscalías deben aplicar en todas las muertes violentas de mujeres. Y el Poder Judicial, que encontramos en cuanto a las deficiencias en esas sentencias, pues prácticamente que no cuentan con perspectiva de género, casi el 90% de las sentencias que leímos.
hay deficiencias en la reparación del daño, esto es, o no establece el monto de la reparación del daño, o no establece las medidas de seguimiento de las mismas, y no se aplica el protocolo para huérfanos del feminicidio. Esto es, cuando hay menores en un feminicidio, hay un protocolo que se emitió a nivel nacional, donde tiene que intervenir la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, y tampoco se menciona en esas sentencias la participación. No sabemos qué está pasando o qué pasó con esos huérfanos del feminicidio. Bueno, nos vamos rápido y ya profundizamos en las preguntas. Este es un ejemplo de un extracto de las sentencias. En este caso es una sentencia de Mexicali, que como vemos existían carpetas de investigación por amenazas en 2018, 19. 3 veces había denunciado a esta víctima y aún así fue asesinada. Tenía rondines por parte de la policía municipal. Enseguida, el análisis de los casos, bueno, encontramos esta sentencia de Tijuana, donde lamentablemente fue de las pocas sentencias absolutorias que encontramos en estos casos, pero que a pesar de ser absolutoria, es de las mejores sentencias que leímos por parte de una jueza de aquí en Tijuana, en la cual pues sí le determina a la Fiscalía cuáles fueron sus fallas, por el cual no pudo vincular a proceso a este agresor. Sin embargo, establece sanciones para los fiscales, las fiscales que participaron en ese proceso y que desafortunadamente se señalaron como responsables de no poder vincular a proceso a esos agresores. Pasando a los casos, tenemos recientemente, hemos escuchado las manifestaciones, adelante, con las marchas por parte de víctimas, como el caso de Perla Marina, donde pues prácticamente los vecinos llamaron al 911. ¿Se acabó el tiempo? Okay. Sí, un minuto más. Okay. Llamaron al 911, hubo errores en la fecha, los testigos no fueron llamados, desafortunadamente no se contemplaron pues prácticamente no se resguardó el área donde fue asesinada la víctima. El presunto responsable incluso entró al departamento días siguientes, y esto puede parecer una coartada, ¿no?, para el mismo agresor, porque cuando tú entras a la escena de los hechos y distorsionas, pues prácticamente ya la autoridad está impedida para poder determinar y poder, pues ahora sí que tomar en cuenta algunas pruebas, ¿no? Y este otro caso, enseguida, es el caso de Paola Bañuelos en Mexicali, la chica que tomó el Didi y que desafortunadamente fue revictimizada por la misma autoridad, porque pues prácticamente se responsabilizó a ella, a las amigas, a la familia, de haber salido sola, de haberse trasladado sola en un transporte público, cuando pues al final de cuentas pues no implica, pues prácticamente estás atribuyéndole a la víctima la responsabilidad de los hechos de esos delitos, ¿no? Nada más unas últimas imágenes, cómo la autoridad se encuentra pues rebasada. Adelante. Vemos declaraciones del secretario de Seguridad en Tijuana, donde establece que el 14% de las llamadas de emergencia son por violencia familiar. Aquí vemos cómo la policía municipal dice que tiene establecidas 50 órdenes de protección, ha recibido 21,000 solicitudes en lo que va de esta administración, y más adelante, enseguida, vemos un documento, no se distingue, pero es una respuesta donde el secretario de Seguridad Pública le dice a una autoridad, a la mujer, que no le puede dar protección a las víctimas porque no tiene la capacidad de los elementos para otorgar esa protección. Prácticamente, ¿en qué nos encontramos? Estamos rebasados. Si nos vamos a la última lámina, estamos rebasados y nos encontramos ante retos importantes. Primero es la impunidad, que que se tiene que combatir atendiendo adecuadamente y con perspectiva la violencia familiar que vemos que es la que está generando los feminicidios. Debemos acelerar los procesos de acceso a la justicia y debemos sancionar la violencia institucional, esto es, los funcionarios que no están cumpliendo con su deber y que desafortunadamente hoy pues nos tienen en esta situación de feminicidios. La impunidad envía un mensaje de desconfianza a la sociedad, y por supuesto si hay desconfianza pues las víctimas no denuncian, y los agresores pues prácticamente pues están libres y pues prácticamente riéndose de las víctimas y riéndose de la autoridad, porque pues prácticamente no hay un mensaje de que van a recibir un castigo. Falta coordinación estratégica en la alerta
donde la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y la Secretaría de Seguridad tienen que establecer medidas muy claras y debe haber un correcto funcionamiento de las instancias como el Centro de Justicia para la Mujer y, por supuesto, por último, la voluntad que tiene que haber en la toma de decisiones, esto es, legisladores, políticos, ahora que van a aprobar presupuestos, que van a aprobar legislaciones, que hagan un diagnóstico con quienes forman parte de la cadena de seguridad y justicia para saber qué es lo que está pasando, por qué no están cumpliendo con su deber y si hay que establecer algunas medidas en políticas, en presupuestos, pues que se haga la parte para que cada quien cumpla pues con su deber. Y bueno, pues esto es cuanto, muchas gracias y pues escucho sus preguntas para poder continuar y profundizar en los temas. Gracias.